En el año 1521, las murallas de Belgrado se estremecieron bajo el estruendo de los cañones otomanos. La ciudad, orgullosa y estratégica, se convirtió en escenario de un infierno de fuego y hierro. El aire estaba saturado de humo, cenizas y el olor metálico de la sangre fresca. Los gritos de los heridos se mezclaban con el retumbar de los disparos, mientras la población civil corría desesperada buscando un refugio que ya no existía. El Danubio, testigo milenario de guerras y conquistas, reflejaba las llamas que consumían los barrios periféricos. Era como si el río mismo llorara ante el colapso de una ciudad que durante siglos había sido frontera entre el cristianismo europeo y el islam otomano. Cuando las defensas finalmente cedieron, las puertas se abrieron no hacia la salvación, sino hacia el horror. Los genízaros, tropas de élite del sultán, entraron en oleadas imparables, disciplinados como una máquina de guerra que no conocía piedad. No eran simples soldados, eran la encarnación de una voluntad imperial que veía en cada ciudad conquistada no solo un trofeo militar, sino una pieza más en la gigantesca maquinaria de dominación del Imperio Otomano. Sus pasos resonaban como martillazos contra la esperanza de los vencidos, recordando a todos que la derrota no se medía únicamente en territorio perdido, sino en cuerpos y almas quebradas. En medio del caos, las esposas de los guerreros derrotados miraban aterradas cómo el mundo que conocían se derrumbaba. No solo habían perdido a sus maridos en el campo de batalla, sino que ahora sus propios destinos quedaban sellados por decisiones tomadas lejos de ellas, en los palacios de Estambul. Lo que aguardaba tras la conquista era un destino que incluso los cronistas más endurecidos describían con horror. La guerra que para los hombres terminaba con la muerte o la esclavitud militar. Para las mujeres abría una puerta hacia un tipo de servidumbre más oscuro, más íntimo, más corrosivo. El sitio de Belgrado no fue solo un enfrentamiento militar, sino también un choque entre dos visiones del mundo. En nombre del sultán y con la legitimación de la jurisprudencia islámica, los otomanos aplicaban un sistema perfectamente calculado. La guerra no acababa en la victoria, sino que daba inicio a un proceso administrativo de deshumanización. Aquí se mostraba la cara más siniestra de un imperio que, mientras construía mezquitas majestuosas y palacios deslumbrantes, al mismo tiempo transformaba a seres humanos en mercancías. La pregunta inevitable resuena incluso hoy. ¿Cómo podía una civilización que producía poesía refinada, avances en la medicina y tratados de filosofía, justificar una brutalidad tan meticulosa? La respuesta se halla en la unión entre poder político, religión y economía. Para los otomanos, cada cuerpo conquistado era una herramienta de trabajo, de placer, de reproducción. Y bajo ese prisma, las esposas de los vencidos se convirtieron en botín, en símbolos de triunfo y humillación. Al caer Belgrado, no solo se desplomaron sus murallas físicas, también se derrumbó la protección simbólica de las mujeres que habían confiado en sus guerreros. La ciudad dejó de ser un lugar y se transformó en un laboratorio de terror, donde se ensayaba una política que no era fruto del azar ni de la barbarie espontánea, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para quebrar comunidades enteras. Y en esa estrategia, las esposas de los combatientes derrotados ocupaban un lugar central, porque a través de su sometimiento, los otomanos buscaban apagar la chispa de resistencia en los pueblos conquistados. Lo que estaba por comenzar no era simplemente el saqueo de un ejército vencedor. Era la puesta en marcha de un sistema que utilizaría la piel, la voz, los recuerdos y hasta el útero de las mujeres como armas de control. Para comprender la magnitud de este horror, debemos adentrarnos en la lógica fría de un imperio que convirtió la guerra en un mercado y la dignidad humana en una transacción. El concepto de Sabaya, mujeres capturadas en la guerra, estaba profundamente arraigado en la jurisprudencia islámica de la época y encontró en el Imperio Otomano una aplicación meticulosa,
fría y despiadada. No se trataba de un saqueo desordenado, ni de soldados actuando por impulso. Era una política de Estado cuidadosamente codificada, que transformaba la derrota militar en un proceso administrativo de clasificación humana. En lugar de un campo de batalla cubierto de cadáveres, lo que quedaba era un escenario de catalogación de cuerpos vivos, un inventario de sufrimiento. Cuando una ciudad caía, los oficiales imperiales entraban no con antorchas para incendiar, sino con plumas y registros. Los habitantes eran separados, los hombres destinados al cautiverio o a la muerte, los niños divididos según su potencial y las mujeres clasificadas como mercancía. Este acto de dividir, etiquetar y ordenar reflejaba una burocracia que había aprendido a transformar el dolor en riqueza y el sometimiento en un recurso renovable. Para las esposas de los guerreros caídos, este era el inicio de una segunda guerra, una batalla contra el olvido de sí mismas. Eran llevadas a plazas abiertas, despojadas de lo poco que conservaban, examinadas bajo miradas que no veían personas, sino propiedades. Los escribas imperiales anotaban minuciosamente detalles: edad, salud, fertilidad, fuerza física. Cada palabra escrita en esos registros era una condena, un ladrillo más en la prisión invisible que las encerraba. La práctica otomana no surgía en el vacío. Desde tiempos antiguos, pueblos conquistadores habían reducido a mujeres enemigas a botín de guerra. Los romanos lo hicieron en sus campañas. Los mongoles lo perfeccionaron con su brutalidad nómada. Pero los otomanos dieron un paso más allá. Institucionalizaron el sistema, lo legitimaron con jurisprudencia religiosa y lo convirtieron en motor económico. En ese cruce perverso entre fe y administración, lo sagrado se mezcló con lo profano, ofreciendo a los vencedores la ilusión de estar obrando bajo el amparo divino. El eco de esta realidad se percibe incluso hoy. Lo que los otomanos hacían con las esposas de los vencidos recuerda demasiado a lo que, en tiempos modernos, llamamos trata de personas. Solo que entonces estaba legalizado, celebrado como derecho del vencedor. La diferencia es escalofriante. Lo que hoy consideramos crimen, en aquel tiempo era una práctica respaldada por leyes y rituales, con jueces y ulemas que dictaban normas sobre cómo poseer, vender y explotar. A través de esta maquinaria, el imperio convertía la guerra en un ciclo productivo. Cada conquista no solo significaba más tierras o tributos, sino también más cuerpos para nutrir el mercado esclavista, más mujeres para los harenes, más niños para futuras generaciones de siervos. El proceso era tan eficiente que a menudo resultaba más rentable conquistar y someter que aniquilar. Imaginemos por un instante el silencio que siguió al rugido de los cañones en Belgrado. Ese silencio estaba lleno de respiraciones entrecortadas, de sollozos reprimidos, de miradas perdidas. En ese silencio se gestaba la nueva identidad de las vencidas. Ya no esposas ni madres, sino números en un registro, piezas en un engranaje de dominación. Y en ese mismo silencio, la dignidad humana era devorada por la lógica de un sistema que prefería cuerpos obedientes a pueblos libres. En las calles recién conquistadas, comenzaba la etapa más humillante, la inspección de las mujeres como si fueran ganado. Los médicos otomanos, acompañados por oficiales, recorrían plazas y patios donde las esposas de los guerreros derrotados eran alineadas bajo el sol ardiente. Una a una eran obligadas a abrir la boca, mostrar los dientes, extender las manos, caminar desnudas para que se evaluara la firmeza de sus cuerpos. El procedimiento no dejaba lugar para la intimidad ni para la dignidad. Era un espectáculo de cosificación en el que lo humano quedaba reducido a lo útil y lo defectuoso. Se buscaban signos de juventud, fertilidad y resistencia. Las mujeres más jóvenes y atractivas recibían una marca especial en la piel, un símbolo de su valor superior. No se trataba de belleza en el sentido estético,
sino de una combinación de atributos físicos que auguraban utilidad en el mercado de esclavos o en el harén imperial. Las de mayor edad, o aquellas que mostraban cicatrices, enfermedades o debilidad, eran apartadas para trabajos domésticos agotadores o para ser vendidas a bajo precio en regiones periféricas del imperio. Imaginemos a una joven serbia, apenas 17 años, temblando mientras un médico le palpa el abdomen y anota con frialdad: apta para reproducción. Su nombre, sus recuerdos, sus sueños de matrimonio y familia se borran en ese instante, reemplazados por un sello en un pergamino que la convierte en propiedad. Para ella, y para miles más, la identidad no era ya un derecho, sino una mercancía. Constantinopla, la joya del imperio, se erigía como centro de este tráfico humano. Allí convergían rutas de guerra y comercio, transformando la ciudad no solo en un crisol cultural, sino también en un mercado gigantesco de almas encadenadas. El gran bazar de esclavos del distrito de Minonio funcionaba con reglas claras, contratos y garantías. Los comerciantes hablaban de precios, calidad y durabilidad, como si se tratara de telas o caballos, pero lo que intercambiaban eran vidas. Este sistema no era exclusivo del mundo otomano. En Venecia, en Génova o en El Cairo también existían mercados de esclavos. Sin embargo, lo particular del modelo otomano residía en su perfección burocrática. Nada quedaba librado al azar. Cada mujer tenía un número, un registro, una categoría. Era la fusión más oscura entre administración imperial y barbarie, una simbiosis que demostraba cómo la civilización puede aliarse con la crueldad cuando existe un beneficio económico y político. Los cronistas de la época cuentan que algunos compradores exigían pruebas inmediatas de las habilidades domésticas de las mujeres, obligándolas a cocinar o tejer frente a ellos. Otros pedían que se desvistieran para observar la musculatura o la piel. Cada gesto era deliberadamente humillante, diseñado para arrancar los últimos vestigios de orgullo y quebrar el espíritu antes de que el cautiverio comenzara realmente. Así, en los patios donde resonaban las voces de mercaderes y oficiales, no solo se negociaban cuerpos, se destruían identidades. Y lo más aterrador era la normalidad con la que este proceso se llevaba a cabo. En la lógica del imperio, este acto no era un crimen ni una tragedia, era simplemente administración, comercio, rutina. Para las víctimas, en cambio, era el inicio de un viaje que borraría toda huella de lo que alguna vez fueron. El viaje hacia los grandes mercados de esclavos era en sí mismo otra forma de tormento. Tras la inspección inicial, las mujeres seleccionadas eran encadenadas en grupos, amontonadas en carretas estrechas o forzadas a caminar durante jornadas enteras bajo el sol abrasador. Algunas llevaban a sus hijos pequeños atados al pecho. Otros eran arrancados de sus brazos en medio de gritos que se perdían en la indiferencia de los soldados. El trayecto podía durar semanas, caminos de barro, hambre constante, noches heladas y golpes para quienes se rezagaban. Muchas no sobrevivían al recorrido, cayendo exhaustas a un costado del camino, donde eran dejadas como animales muertos. Las que lograban llegar con vida a Constantinopla, Bursa o Ankara, descubrían que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. En el corazón de la capital otomana, el distrito de Eminonu albergaba el mercado de esclavos más célebre y temido del imperio. Allí, bajo arcadas de piedra y toldos de tela, se levantaba un escenario donde las víctimas eran expuestas como mercancías. El bullicio de los comerciantes, el tintinear de las monedas, las discusiones por precios se mezclaban con el llanto ahogado de las mujeres obligadas a sonreír, a mostrar docilidad, como si de ello dependiera salvarse de un destino peor. Los compradores podían tocarlas, revisar sus dientes, palpar sus músculos e incluso ordenar que realizaran tareas domésticas en ese mismo instante. No se trataba de una simple transacción, era un espectáculo público de humillación, diseñado para quebrar cualquier resto de dignidad.
cada gesto, cada mirada fría, servía para recordarlas de que ya no eran esposas ni madres, sino cuerpos en venta. La normalidad con la que este proceso se desarrollaba resultaba aún más escalofriante. Había contratos, recibos, incluso sistemas de garantía que protegían a los compradores. Los mercaderes ofrecían reembolsos si la esclava resultaba enferma o defectuosa. Este nivel de organización transformaba el horror en rutina, lo ataba a la lógica de un mercado legalmente aceptado. La crueldad se volvió costumbre, legitimada por sellos y firmas. Mientras tanto, en las crónicas de la época, Constantinopla aparecía como una ciudad cosmopolita, centro de cultura y comercio, donde coexistían mezquitas majestuosas y bazares repletos de riquezas. Pero detrás de esa fachada de esplendor se escondía el ruido de grilletes, los lamentos de mujeres arrancadas de su mundo y los susurros de desesperación en lenguas extranjeras. Esta contradicción entre grandeza y barbarie revela un fenómeno inquietante: la capacidad de la civilización para convivir con la atrocidad siempre que ésta se presente envuelta en burocracia y legitimidad. Lo que comenzó con el estruendo de los cañones en Belgrado, ahora se transformaba en un teatro macabro de compraventa. El camino de las esposas capturadas no terminaba en el mercado. Era apenas una estación en un recorrido más largo hacia un destino aún más cruel: los harenes imperiales, donde la sumisión se perfeccionaba con intrigas, castigos y la pérdida total de identidad. Detrás de los altos muros del palacio de Topkapi se ocultaba uno de los escenarios más crueles y al mismo tiempo más desconocidos: el harén imperial. Lejos de la imagen romántica que siglos después la literatura y el orientalismo europeo inventarían, estos espacios no eran jardines de placer, sino prisiones doradas donde miles de mujeres vivían sometidas a un régimen de terror y competencia constante. Las jóvenes más bellas, marcadas en los registros del mercado como aptas para el sultán o para sus más altos oficiales, eran conducidas hacia este destino aparentemente privilegiado. Desde el exterior podía parecer un ascenso: dejar atrás la condición de esclava común para convertirse en parte del círculo íntimo del poder. Pero la realidad era mucho más sombría. El harén funcionaba como una jaula refinada, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba vigilada y podía decidir la vida o la muerte. Dentro del Topkapi, las mujeres eran obligadas a abandonar sus lenguas natales. Los nombres cristianos, serbios, griegos o armenios desaparecían y eran reemplazados por nombres turcos, símbolos de la nueva identidad impuesta. También se les obligaba a aprender las costumbres otomanas, desde la forma de vestirse hasta los rituales religiosos, bajo amenaza de castigos severos. La aculturación no era solo práctica, sino psicológica. Buscaba destruir el pasado, vaciarlo y reemplazarlo con un molde diseñado por el imperio. Las luchas internas dentro del harén eran feroces. Para sobrevivir, muchas se veían forzadas a competir entre sí, generando un ambiente envenenado por intrigas, celos y favoritismo. Una mirada malinterpretada hacia un guardia, una palabra equivocada frente a una concubina con más poder, podía significar el destierro a los calabozos del palacio o incluso la ejecución. Se decía que las sonrisas en el harén escondían siempre dagas invisibles, porque cada mujer buscaba asegurar un mínimo de estabilidad en un mundo gobernado por caprichos. Los cronistas hablan de mujeres que ascendían a posiciones de influencia, llegando a ser madres de príncipes o consejeras cercanas del sultán. Pero esos casos eran excepciones construidas sobre la miseria de miles. La mayoría permanecía en la sombra, atrapada en un ciclo de temor, vigilancia y obediencia ciega. El harén no era tanto un espacio de placer como un dispositivo político, diseñado para demostrar que incluso la intimidad del gobernante estaba basada en la dominación absoluta. El aspecto psicológico era devastador. Muchas mujeres terminaban por olvidar las canciones de su infancia,
las oraciones de su religión original, incluso las caras de sus padres y hermanos. La identidad se erosionaba día tras día, como si el pasado fuera un sueño que se disolvía lentamente. Algunas enloquecían, otras se suicidaban, y muchas aprendían a callar, transformándose en sombras obedientes. La paradoja resulta inquietante. Mientras poetas otomanos escribían versos delicados sobre el amor y la belleza, a pocos metros de ellos, miles de mujeres vivían como cautivas en una cárcel de seda. Esta dualidad revela el rostro más perturbador de una civilización: la capacidad de producir arte sublime al mismo tiempo que sostenía una maquinaria de crueldad sistemática. Y en ese contraste se esconde una verdad que atraviesa los siglos: la belleza puede ser usada como máscara de la barbarie. Así, el harén imperial no solo representaba la cúspide del poder otomano, sino también el abismo de la degradación humana. Para las esposas de los guerreros derrotados, llegar allí significaba perderlo todo: el pasado, el presente y hasta la esperanza de un futuro. En el corazón del sistema de dominación otomano estaba la aniquilación de la identidad. No bastaba con someter físicamente a las mujeres, era necesario borrar todo rastro de su origen, su lengua y su fe. Así comenzaba el proceso de conversión forzada al Islam, un ritual que no era un verdadero acto de fe, sino una coreografía de humillación. Las cautivas eran reunidas en patios abiertos, obligadas a repetir palabras en árabe que no entendían, mientras ulemas y oficiales observaban con severidad. Aquellas que se resistían sufrían torturas metódicas, privación de alimento y agua, encierro en celdas oscuras, azotes y, en los casos más extremos, castigos públicos que buscaban quebrar no solo el cuerpo, sino el espíritu. La lengua materna era prohibida. Hablar en serbio, griego, armenio o cualquier idioma natal se castigaba con golpes o encierros. Poco a poco, muchas mujeres empezaban a perder la fluidez de su idioma original, y con ello, la memoria de canciones, refranes y plegarias que las habían acompañado desde niñas. Era como si el imperio arrancara de raíz no solo a la persona, sino a toda una cultura. Un nombre turco sustituía al bautismal, y la mujer que alguna vez fue María, Catarina o Eleni se transformaba en Aich, Fatma o Leila, condenada a escuchar su nuevo nombre como si fuese el eco de una muerte simbólica. La aculturación no se limitaba a la religión y la lengua. También implicaba una reprogramación psicológica. Se les enseñaba a servir, a bajar la mirada, a aceptar el destino como una prueba divina. La resistencia se interpretaba como rebeldía contra Dios, una herejía que merecía castigo. De esta manera, la violencia se legitimaba no solo con la fuerza de las armas, sino con la autoridad de lo sagrado. Era un adoctrinamiento cuidadosamente diseñado para suprimir cualquier semilla de resistencia. Imaginemos el caso de una joven cautiva serbia, forzada a repetir versos del Corán bajo amenaza de latigazos. Al principio, los recitaba entre lágrimas, balbuceando palabras que no entendía. Con el tiempo, la repetición constante, la presión del miedo y el aislamiento empezaban a borrar en ella la memoria de las oraciones cristianas de su infancia. No era que aceptara la nueva fe, sino que su mente, agotada por el terror, prefería olvidar. Este olvido, inducido por la violencia, se convertía en una segunda forma de muerte, la desaparición del yo. Los efectos psicológicos eran devastadores. Muchas mujeres desarrollaban traumas permanentes, con síntomas que hoy llamaríamos estrés postraumático, insomnio, visiones, ataques de pánico. Algunas intentaban escapar en sueños, pero al despertar se encontraban atrapadas en las mismas paredes, con los mismos guardias y la misma soledad. Otras preferían acabar con su vida antes que someterse a una transformación que sentían como una profanación de su alma. Desde una perspectiva antropológica, lo que ocurrió dentro del Imperio Otomano
fue un proceso sistemático de genocidio cultural. No se trataba únicamente de conquistar territorios, sino de destruir comunidades desde adentro, arrancando a las mujeres que eran el núcleo de transmisión de lengua, costumbres y fe. Al forzarlas a olvidar y reconstruirse bajo el molde otomano, el imperio se aseguraba no solo la obediencia presente, sino la desaparición futura de culturas enteras. Lo más inquietante es que este tipo de prácticas no pertenece solo al pasado. En diferentes épocas y contextos se han repetido estrategias de dominación similares, internados para borrar identidades indígenas, regímenes totalitarios que prohíben idiomas locales o dictaduras que reescriben la memoria colectiva. La historia de estas mujeres nos recuerda que la opresión más profunda no siempre se ejerce con cadenas visibles, sino con cadenas invisibles que aprisionan la mente y el alma. El dominio otomano sobre las esposas de los vencidos no se detenía en el control de sus cuerpos y mentes, también se extendía hacia su capacidad de engendrar vida. Estas mujeres eran vistas como instrumentos reproductivos, piezas de una maquinaria demográfica que aseguraba la continuidad de la esclavitud. Los hijos nacidos de madres cautivas eran automáticamente propiedad de los amos, sin importar la sangre paterna. No existía vínculo legal entre madre e hijo. El cordón umbilical se cortaba no solo en el cuerpo, sino también en la ley. Así, cada nacimiento representaba no la esperanza de una familia, sino la consolidación de una nueva generación de servidumbre. Para el imperio, esta política era brutalmente eficiente. Mientras en otros lugares los sistemas de esclavitud dependían de la captura constante de prisioneros, los otomanos habían creado un modelo autosuficiente. El vientre de las mujeres cautivas se transformaba en la fuente inagotable de nuevos siervos. Las madres se convertían en fábricas humanas, reducidas a matrices vigiladas y reguladas, incapaces de reclamar a sus propios hijos. La maternidad, que en cualquier cultura es símbolo de amor y continuidad, aquí se transformaba en un acto de desposesión absoluta. Imaginemos a una mujer griega, arrancada de su aldea tras una batalla, obligada a criar a un niño que sabe, desde el primer llanto, no le pertenece. Ve cómo crece, aprende la lengua del amo, repite oraciones que ella misma fue forzada a memorizar. Cada sonrisa del niño es un recordatorio cruel de que algún día será vendido, regalado o asignado a servir en el ejército. En su pecho se mezclan dos sentimientos irreconciliables: el instinto natural de amar y la certeza de que ese amor está condenado a la pérdida. El trauma psicológico de esta maternidad robada era incalculable. Las madres vivían con la angustia permanente de ver cómo sus hijos eran arrancados de sus brazos para convertirse en mercancía. En muchos casos, la única forma de resistencia era el silencio. Guardar en la memoria canciones, palabras secretas o gestos mínimos que les recordaran a los niños su verdadero origen. Pero incluso estos fragmentos eran frágiles, porque los pequeños crecían en un mundo diseñado para arrancarles hasta el último rastro de su herencia. El sistema no solo aseguraba la continuidad de la esclavitud, sino que también creaba un círculo vicioso de dependencia económica. Cada niño, nacido de una esclava, significaba riqueza para el amo y, al mismo tiempo, más poder para el Estado, que se beneficiaba de un flujo constante de trabajadores y soldados. La crueldad no estaba en la violencia inmediata, sino en la lógica fría que transformaba a las familias en unidades productivas de un imperio. Este aspecto del sistema otomano encuentra ecos siniestros en otros contextos históricos. En las plantaciones de América, los hijos de las esclavas africanas también eran automáticamente propiedad del amo. En los campos de concentración del siglo XX, las mujeres embarazadas eran vistas como un recurso, o en muchos casos, como una amenaza que debía ser eliminada. La idea de que un régimen pueda apropiarse del acto más íntimo y sagrado de la vida humana
revela hasta qué punto la barbarie puede institucionalizarse bajo apariencia de orden. Para las esposas de los guerreros derrotados, ser obligadas a engendrar hijos destinados a la esclavitud era quizás la forma más devastadora de humillación. No solo se les arrebataba el presente, sino también el futuro. El vientre, que debería ser refugio de esperanza, se convertía en una cárcel biológica, y cada parto no era una celebración, sino una sentencia repetida, generación tras generación, como un eco interminable de dolor. A pesar del control férreo y de la vigilancia constante, la resistencia nunca desapareció del todo. En los rincones más oscuros de los harenes y en los patios de los mercados, las mujeres encontraban formas de desafiar, aunque fueran mínimas, a la maquinaria del imperio. Algunas decidían no comer hasta morir, transformando su cuerpo en un acto de protesta silenciosa. Otras se lanzaban desde torres o murallas, prefiriendo la muerte al sometimiento. Hubo también quienes planearon fugas colectivas, cavar túneles en secreto, sobornar a un guardia con las pocas joyas escondidas o intentar escapar durante la confusión de un traslado. Los registros otomanos y los testimonios posteriores revelan que estas tentativas rara vez tenían éxito. Cuando eran descubiertas, la respuesta del imperio era brutal y ejemplar. Mujeres capturadas en fuga eran expuestas públicamente, torturadas frente a otras cautivas para sembrar el miedo y sofocar cualquier chispa de rebelión. Los castigos podían incluir azotes hasta la muerte, amputaciones o ejecuciones públicas en plazas concurridas. Cada resistencia se convertía en un espectáculo de terror, diseñado no solo para destruir a las rebeldes, sino para quebrar la voluntad de quienes observaban. Sin embargo, incluso en medio de la represión más salvaje, el simple hecho de intentar resistir era un acto de heroísmo. Las historias que sobrevivieron hablan de mujeres que escondían mensajes en pedazos de tela, logrando que llegaran a sus aldeas natales. Otros relatos cuentan de cautivas que enseñaban secretamente a los niños canciones en su lengua materna, preservando así fragmentos de identidad que el imperio intentaba borrar. Eran gestos pequeños, pero cargados de un poder simbólico enorme, la afirmación de que, a pesar de todo, no estaban completamente derrotadas. Lo inquietante es cómo la historia oficial tendió a silenciar estas resistencias. Durante siglos, los cronistas prefirieron hablar de las glorias militares del imperio y de la riqueza de sus palacios, minimizando o ignorando las voces de las cautivas. Esta invisibilidad es en sí misma una segunda condena. Además de perder su libertad, muchas mujeres perdieron también el derecho a ser recordadas. Hoy, desde la perspectiva contemporánea, podemos reconocer en esos actos de resistencia una lección profunda. La opresión, por más sistemática que sea, nunca logra sofocar por completo la dignidad humana. El hambre voluntaria, la fuga desesperada o la transmisión secreta de una canción son recordatorios de que el espíritu humano, incluso acorralado, busca grietas para escapar. Desde un punto de vista sociológico, este silenciamiento de la resistencia femenina muestra un patrón universal. Las rebeliones de las mujeres casi siempre quedan fuera de los relatos históricos dominantes. La memoria colectiva prefiere ensalzar batallas y nombres de generales, pero raras veces preserva los sacrificios cotidianos de aquellas que resistieron desde el margen. Recuperar esas historias es un acto de justicia tardía, un modo de devolver voz a quienes fueron condenadas al silencio. Así, en medio del horror del sistema otomano, la resistencia de las esposas capturadas se convierte en un símbolo incómodo pero necesario, una llama tenue que no pudo ser extinguida del todo y que todavía hoy arde como advertencia contra cualquier intento de reducir al ser humano a simple mercancía. El eco de este sistema no se apagó con el paso de los siglos. Las consecuencias demográficas y culturales fueron enormes,
dejando cicatrices que aún se perciben en los Balcanes, en Europa del Este y en Oriente Medio. Comunidades enteras perdieron generaciones de mujeres, creando un vacío que alteró para siempre el equilibrio poblacional. En aldeas serbias, bosnias o griegas, se cuentan historias de familias enteras desaparecidas en una sola campaña otomana. Este drenaje humano debilitó no solo a las comunidades locales, sino también sus estructuras sociales, culturales y espirituales. La esclavitud de mujeres bajo los otomanos se convirtió en modelo para otros imperios. La eficiencia burocrática aplicada a la deshumanización inspiró a sistemas posteriores, desde el comercio transatlántico de esclavos hasta las políticas de regímenes totalitarios que usaban la administración para borrar pueblos enteros. La idea de que el mal puede organizarse, legitimarse y convertirse en rutina revela una verdad escalofriante. La barbarie no necesita caos. Puede florecer en la calma de la administración ordenada. Durante siglos, los archivos otomanos guardaron meticulosos registros de estas prácticas. Allí figuran edades, procedencias, precios, incluso notas sobre habilidades y apariencia. Pero los nombres de las víctimas rara vez aparecen completos. Se reducen a iniciales, marcas o apodos. Es como si la burocracia misma hubiese querido borrar su existencia personal, reduciéndolas a datos, a cifras que alimentaban la maquinaria del poder. El silencio de esos nombres borrados es quizás la condena más duradera, un olvido institucionalizado que atraviesa generaciones. Lo más perturbador es cómo la historiografía, durante mucho tiempo, eligió romantizar o minimizar este aspecto. Se hablaba de la grandeza arquitectónica del imperio, de su refinada poesía, de su arte esplendoroso. Pero pocas veces se ponía en primer plano el sufrimiento de las mujeres capturadas. No fue hasta las últimas décadas, con el acceso a fuentes primarias y un cambio de sensibilidad, que empezamos a comprender la magnitud real de esta explotación. El relato heroico de la expansión otomana se confronta hoy con un relato más sombrío, el de las víctimas invisibles que sostuvieron, con su dolor, los cimientos de un imperio. Desde una perspectiva moderna, la historia de estas mujeres resuena como advertencia. En un mundo donde aún existen redes de trata y explotación sexual, donde millones son víctimas de tráfico humano, lo ocurrido bajo los otomanos no es un capítulo cerrado, sino un espejo incómodo. Nos recuerda que el progreso moral no está garantizado, que la civilización puede retroceder en cualquier momento, y que las estructuras de dominación encuentran siempre nuevas máscaras para perpetuarse. La memoria de las esposas de los guerreros derrotados, borradas de los registros pero no del sufrimiento humano, nos obliga a mantenernos vigilantes. Ellas, que fueron despojadas de sus nombres, de sus lenguas y de sus hijos, siguen hablando a través del silencio de la historia. Sus voces, aunque ahogadas por siglos de olvido, se elevan como un recordatorio oscuro. Cuando una sociedad permite que los seres humanos sean tratados como mercancía, toda la humanidad queda degradada. Ese legado, tan brutal como invisible, nos confronta con una verdad que trasciende épocas. El mal sistemático, cuando se viste de ley y se esconde bajo la máscara de la administración, es aún más peligroso que la violencia abierta, y la única forma de honrar a las víctimas anónimas es no olvidar jamás, no permitir que la historia se repita bajo nuevas formas. La historia de las mujeres capturadas por el Imperio Otomano no es solo un capítulo de crueldad pasada, es un espejo en el que nuestra propia época queda reflejada. A través de los siglos, estas voces silenciadas nos recuerdan que la barbarie no siempre se presenta con gritos y fuego. Muchas veces se esconde detrás de sellos oficiales, de registros meticulosos, de leyes que convierten la injusticia en norma. Y ese disfraz es más peligroso, porque otorga legitimidad a lo inhumano. Recordar a las esposas de los guerreros derrotados es rescatar la dignidad de quienes fueron reducidas a cifras,
a mercancías, a sombras. Es reconocer que la civilización, por refinada que parezca, puede caer en la tentación de organizar la crueldad si no hay resistencia moral. Sus gritos, sus lágrimas, sus gestos de resistencia, aunque pequeños, forman parte de una memoria colectiva que no podemos dejar que se disuelva en el olvido. Hoy, al mirar nuestro mundo, vemos aún cadenas invisibles, trata de personas, explotación sexual, violencia sistemática contra los más vulnerables. Cambian los nombres, cambian los contextos, pero la raíz es la misma, la voluntad de reducir a un ser humano a objeto. Honrar a estas víctimas significa también enfrentarnos a esas realidades actuales, levantar la voz allí donde otros callan, mantener encendida la llama de la memoria. Porque en cada mujer arrancada de su hogar, en cada madre que perdió a su hijo, en cada joven marcada como mercancía, se esconde una advertencia eterna. La humanidad se mide en cómo tratamos al más débil, y cada vez que lo olvidamos, abrimos la puerta para que el horror regrese bajo un nuevo disfraz. Que sus nombres, borrados en los archivos, resuenen hoy en nuestra conciencia, como un llamado a la vigilancia y a la compasión. Solo así, el sacrificio de estas vidas arrancadas podrá transformarse en un faro oscuro que ilumine el camino hacia un futuro donde la dignidad humana nunca más pueda ser negociada como mercancía.